Entonces, en el capítulo 24, en el último versículo del 24 dice, el 24:6, esto a los hijos de las concubinas, el dio dones mientras todavía vivía y los envió al este, a la tierra de Kenem, lejos de Isaac su hijo. ¿Por qué? Porque no eran sus hermanos completos, eran medio hermanos, ¿no? Y ya Abraham tenía experiencia con el Altísimo porque Yahweh le dijo bien claro, sepárate de Lot. Porque cuando Yahweh nos dice algo es por algo, porque Él lo sabe todo, ¿no? Y por eso separó a toditos los hermanos. Cualquier otro dice, ay, qué mala gente, el Abraham lo dejó solito a Isaac y mandó a todos sus hermanos. ¿Por qué no dejó que viviera con sus hermanos por medio, que son medios hermanos por medio de Cetura? ¿Por qué? Porque les viene la envidia. ¿Y por qué a este sí le dejó todo y por qué a nosotros no nos ha dado nada? Solamente ha orado y nos ha dado dones, nada más. ¿Y por qué a este le tenía que dar tanto? Entonces, mejor de lejos, es lo que más nos conviene. No vivir cerca de la familia. Porque la que decimos familia realmente no es nuestra familia. En amor, midiéndolo con una regla de amor, no es nuestra familia para nada. Por eso yo tengo una hermana, como yo soy cirujano dentista y ninguno de mis otros hermanos quisieron estudiar, nada más que el último por yo exigirle tanto y ayudarle y andarle atrás. Por eso él siguió para dentista, nada más. Pero yo soy cirujano dentista. Entonces era la envidia de mis hermanos porque era la única que tenía un título profesional universitario. Y mi hermana me odiaba más. Pero no era por mi culpa. Yo le suplicaba y yo le decía, Ana, aunque sea, lee las tiras cómicas, pero lee, mujer, lee algo porque la lectura te da sabiduría. O Cosmopolitan, cualquiera de esas porquerías de revistas, pero lee algo. Pero lee. Nunca quiso. Y la envidia de ella fue tan grande, pero tan grande, que les habló yo no sé qué horrores a todos mis primos. Y mis primos dejaron de visitarme y siempre me han visto con respeto, porque yo nunca en mi vida les he pisado la casa de ellos. Desde el instante que dejaron de visitarme era, no quiero verte, te considero una mala mujer y todo eso, ¿no? Y peor con mis hermanos de padre y madre que son terribles. Entonces yo vivo sola con mi hija y vivo feliz, sin ningún problema, sin tener que esconder cosas. Me compro lo que yo quiero y lo que no quiero no me lo compro, ¿no? Y voy avanzando y avanzando sin que ellos sepan nada, porque la envidia los sala. Si usted quiere tener algo, nunca diga lo que se quiere comprar o lo que se va a comprar, jamás. Como dicen, en la puerta del horno se quema el pan, porque la envidia, mi madre me decía cuando yo era niña, la envidia abate a 1000 leguas. Mi mamá decía las medidas antiguas, pero yo más o menos lo calculaba como decir 1000 kilómetros, ¿no? Entonces es bien fuerte la envidia. Lo sala porque lo sala, es como que lo hubieran metido en una agua con harta sal y usted esté remojado y arrugado por la sal. ¿Ya? Así es la envidia es terrible y lo sala. Y usted no puede subir y no puede subir y todos los días son malas noticias, todos los días le vienen males porque está viviendo con un envidioso. Si tiene un envidioso o una envidiosa en la casa, no le dé dolor, hermano, no le dé dolor, porque no lo va a hacer por orden suya ni mía, sino por orden de Dios. Saque a ese envidioso de ahí, porque el envidioso le envidia tanto porque él quisiera ser como usted. Y como no puede ser como usted, él está aquí abajo y usted está acá arriba. Entonces él quiere bajarlo hasta donde está él, porque él no le da la capacidad ni la inteligencia para subir hasta acá donde está usted. Entonces, ¿qué prefiere hacer?
bajarlo usted con puras calumnias hasta el piso. Entonces mejor saque de su casa esa cosa, porque eso lo tiene salado o la tiene salada. Es envidia. Ya. Pero a los hijos de las concubinas le dio dones mientras todavía vivía y los envió al este, o sea, mientras vivía Abraham, y los envió al este, a la tierra de Kedem, lejos de Isaac su hijo, lejos de su amado hijo. Ya, muerte y sepultura de Abraham. Y esto fue cuando Abraham vivió 175 años. Y a mí con 65 me duele todo. Qué chévere con Abraham, ¿no? Entonces Abraham respiró por última vez, muriendo a una edad madura, un hombre viejo lleno de años, y él fue reunido con su pueblo. En ese tiempo, si usted moría y la gente decidía enterrarlo donde estaban los féretros de sus padres, en la cueva de donde estaba su familia enterrada, eso era un honor, significaba que usted había sido honorable y bueno. Pero si usted era un criminal, un perverso, ¿no? Un maligno, degenerado, moría y lo iban a enterrar por allá por cualquier cerro, pero nunca lo enterraban en la misma cueva donde que estaban las lápidas de sus parientes. ¿Ya? Bueno, Isaac y Ismael. Ismael, acuérdese que es el hijo de la sirvienta Agar de Egipto, ¿no? Y después se casó con una egipcia. Isaac y Ismael, sus hijos los sepultaron en la cueva de Maipela, en el campo de Efronel, porque esa fue la cueva de Macpela que compró Abraham para enterrar a Sara. En el campo de Efronel, hijo de Zohar, el Iti, junto a Mamre. El campo que Abraham compró de los hijos de Ed, Abraham fue sepultado allí con Sara, su esposa. Abraham murió, Elohim bendijo a Isaac, y su hijo y Isaac habitó a Isaac su hijo, y Isaac habitó cerca de Ber Lahai Roi. Los descendientes de Ismael. Ismael significa Edom para Dios. Dios mismo le puso el nombre a Ismael, ¿no? Aquí está la genealogía de Ismael, el hijo de Abraham, a quien Agar la Misrajimí, o sea, la egipcia, había dado a luz a Abraham. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael fue Nebaiot, seguido de Kedar, Adbel, Mibsam, Mishma, Dumá, Masa, Adad, Teima, Yetur, Nafish y Kedar. ¿Cuántos hijos tuvo entonces el primogénito Ismael? De ahí fue Nebaiot. El primogénito de Ismael fue Nebaiot. El primogénito, estos son los hijos que tuvo Ismael. Seguido de Kedar, Abel, Mibsam, Misna, Dumá, Masa, Adad, Teima, Yetur, Nafish y Kedma. 11 hijos. Así era antiguamente. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres conforme a sus asentamientos y sus campamentos, 12 jefes de tribus. Perdón, hermano. El 17. Esto es cuanto Ismael vivió 137 años.
Entonces él respiró por última vez, murió y fue reunido a su pueblo. Los hijos de Ismael habitaron entre Avila y Shur. Avila y Shur era un lugar caído espiritualmente, había mucha maldad allí, cerca de Egipto, como cuando uno va hacia Ashur. Él se asentó cerca de todos sus hermanos, Aftará, Ayé y Sará. Lecturas sugeridas. Ya, eso no vamos a hacer. Nacimiento de Jacob y Esaú. Aquí está la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando él tomó a Rebeca, la hija de Betuel en Arami y Padán Aram, y hermana de Labán, el Arami, para ser su esposa. Isaac oró a Yahweh por su esposa, porque ella era estéril. Yahweh escuchó su oración y Rebeca concibió. Mire las maldiciones generacionales, ¿no? Sara era medio hermana de Abraham y era estéril, y Rebeca también salió estéril. Pero Isaac oró por Rebeca. Yahweh escuchó su oración y Rebeca concibió. Los hijos peleaban el uno con el otro dentro de ella, tanto que ella dijo: si va a ser así conmigo, ¿por qué es esto a mí? Así que ella fue a consultar a Yahweh. ¿Por qué había tanta pelea dentro de ellos? Porque Ismael y Jacob, los dos hijos de Isaac, se peleaban dentro del vientre de Rebeca. Entonces era terrible la pelea. Y Rebeca fue a consultarle a Dios, quien le respondió: hay dos naciones en tu vientre. Desde el nacimiento de ellos serán dos pueblos rivales. O sea, el odio que los egipcios, que los edomitas y que todos los vecinos de Israel le tienen a Israel, no es porque Israel es malo. Esto es una decisión de Dios. Y eso hay que respetarla. Nunca se olvide que esto fue una decisión de Dios. Dice: desde el nacimiento de ellos serán dos pueblos rivales. Uno de estos pueblos será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. O sea, el mayor iba a servir al menor, siendo que el mayor era primogénito, pero Dios en su soberanía sabía por qué hacía las cosas. Cuando el tiempo de dar a luz vino, había gemelos en su vientre. El primero en salir era rojizo y cubierto por todos lados de pelo como una piel, y lo nombraron Esaú. Aquí dice Esab, pero era Esaú. ¿Ya? Que Esaú significa Edom, edomita. Y Dios en la palabra dice: a Jacob amé, pero a Edom lo aborrecí. Y lo dice, Dios le dice: te aborrezco, Edom, porque cuando viste a tu hermano Israel que se lo llevaban cautivo, hiciste danza, hiciste baile, hiciste burla y te reíste de ellos y no tuviste ninguna misericordia. Igual haré contigo. ¿Ya? Así que no es porque Edom era una maravilla, era malo. Y lo nombraron a Esab completamente formado, esto es, teniendo pelo ya. Entonces su hermano emergió con su mano, o sea, Jacob salió con su mano agarrado del pie de su hermano, porque eran gemelos. Entonces su hermano emergió con su mano agarrando el calcañal de Esab. Así que él fue nombrado Jacob, que significa el engañador.
Pero aquí dice, él agarra el calcañar, él suplanta. Pero en la Reina Valera dice el engañador. ¿Ya? Por cualquiera de los dos lados tenían razón. Porque en verdad sí le agarró, porque ya Rebeca sabía, ya Dios le había hablado a Rebeca y le había dado una profecía de que el mayor iba a servir al menor. Ya le había dicho que habían dos naciones en su vientre que iban a hacer pelea entre los dos y que el menor iba a ser las veces de primogénito y el mayor iba a servir al menor. ¿Por qué? Porque desde el vientre ya Jacob fue escogido con un corazón bueno y Dios lo amaba. En cambio, Dios vio el corazón de Esaú, del edomita, y desde ahí lo aborreció. Así que él fue nombrado Jacob, él, que significa, él agarra el calcañal, él suplanta. Ya va a ver por qué, después, más adelante, va a ver por qué dice él suplanta. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los tuvo. Esaú vende su primogenitura. Aquí está el problema. La primogenitura es sagrada. Al menos en ese tiempo, todos esperaban las bendiciones de la primogenitura, porque ser el primero no es cualquier cosa. Acuérdese y aprenda que a su hijo primogénito, usted tiene que orar por su hijo primogénito para que sea un buen padre para sus hermanos, para que sea un buen ejemplo para sus hermanos, no para que sea mal ejemplo. Esaú vende su primogenitura, o sea, ¿por qué la vendió? Porque para él su primogenitura le importaba un real comino. Dice, los niños crecieron y Esaú se hizo un cazador habilidoso. Tenía que ser malvado para ser cazador. Hombre de monte, mientras Jacob era un hombre quieto que se quedaba en las tiendas. Isaac favorecía a Esaú. O sea, el padre Isaac favorecía a Esaú porque él tenía gusto por el venado. O sea, a Isaac le fascinaba el venado. Y Rebeca favorecía a Jacob. O sea, cada uno tenía un favorito, ¿no? Un día, cuando Jacob había cocinado un guiso, Esaú vino del campo abierto, exhausto, y dijo a Jacob, por favor, déjame engullir algo de esa cosa roja. Estoy exhausto. Por esto él fue llamado Edom, rojo. Jacob respondió, primero véndeme este día tus derechos de primogenitura. Por eso también es que Dios le dice el engañador, por eso le puso a Jacob. Mira, estoy al morir, dijo Esaú. ¿Qué uso tendrán para mí mis derechos de primogenitura? Eso era una mentira, porque Esaú era joven. Jacob dijo primero júramelo. Así que él le juró, así vendiendo los derechos de primogenitura a Jacob. Eso sí que a Dios fue un jalón de aquí. Entonces Jacob le dio pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y siguió su camino. Así demostró Esaú que poco valoraba su primogenitura. Y ese era el gran coraje que le dio a Dios, no por gusto. Bueno, mis amados, ahora sí nos despedimos hasta poder yo descansar y más tarde continuamos porque tenemos un atraso de más de 15 días y necesito igualarme. Necesitamos igualarnos. Gracias por su bendición y les pido, amados míos, que no se olviden de aprender la oración. Ahí ustedes van a aprender a orar, a pedir lo que se necesita, las vestiduras, los espíritus,
todo lo que es la armadura, ahí van a aprender. Aunque en la armadura me faltó me pongo el escudo de la verdad para atajar las flechas incendiarias del enemigo. Esa parte me faltó. Bueno, hermanos, un abrazo y bendiciones grandes en el nombre santo de Yahshua HaMashiach. Aleluya.